Jurídicamente Hablando. Programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, tu espacio radial creado para que te acerques más al mundo de la ley, a todas aquellas cosas que ocurren a tu alrededor y que tienen algo que ver con el mundo jurídico, una transacción, una negociación, una separación, el sistema de crianza de tu hijo, un viaje, una herencia, todo lo que desees hacer como hombre o como mujer en sociedad, te guste o no, está relacionado con un marco legal. Por eso, Unión Radio ha creado este espacio para ti, para que te acerques a toda la información jurídica que requieres saber y que no sabes si en algún momento puedas necesitar. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, ponte cómodo, porque el día de hoy, viernes, nos vamos a pasear por las noticias jurídicas que le han dado la vuelta al mundo y que evidentemente nos atañen en mayor o menor medida. Esto evidentemente como parte de nuestra programación semanal. Si es primera vez que nos escuchas, te cuento que este programa está bien versátil porque cada día hablamos de algo diferente en materia jurídica. Los días lunes respondemos a 4 preguntas que ustedes gentilmente nos envían. En este sentido, si tienes alguna situación jurídica que requiera de un asesoramiento dicho sea de paso que no genera honorarios, puedes enviárnoslas a través de nuestras redes sociales, que ya te las voy a decir. Los días martes hablamos de derecho de familia, todas aquellas cosas que tienen que ver con esta importantísima responsabilidad de criar a nuestros pequeños, lo que atañe a las relaciones paterno-filiales, estés en un matrimonio, en un divorcio, en un concubinato o sencillamente estés en condición de madre o de padre soltero. Además de ello, los días miércoles hablamos de derecho civil, todos aquellos actos de negociación que como tú, como persona que tiene derechos, titular de derecho, puedes ejecutar. ¿Quieres vender una casa? ¿Quieres vender un carro? ¿Quieres hacer una donación? ¿Quieres constituir una empresa? ¿Quieres despedir a un trabajador? ¿Quieres contratar a uno? Bueno, el día miércoles nos encargamos de abordar todos los aspectos que tienen que ver con el derecho civil, mercantil, tránsito y laboral. Los días jueves hablamos de derecho penal, las ciencias penales y criminológicas, todas aquellas cosas que tienen que ver con los crímenes, la criminalística, los delitos, esas cuestiones que van más allá de la mera serie criminal y que tienen que ver con nuestra realidad jurídico-penal venezolana. Y los días viernes, para no quedarnos cortos, hacemos un resumen de lo que está pasando a nivel mundial en cuanto a lo que atañe al mundo de la ley, como para hacer una especie de derecho comparado y reflexionar de qué manera lo hacemos acá. Esto evidentemente ocurre ya que tras de mí hay un equipo magnífico que lo hace posible. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. En los controles técnicos, Igor Flores. Y en la asistencia de producción, Oriana Bocaranda. Esta servidora, Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela, te da la bienvenida y te recuerda que puedes acceder a través de nuestra plataforma de streaming con solo cliquear el www.mundour.com. Ahora la radio se ve y esta transmisión está saliendo en este momento en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. No puedes verla completa, te tienes que bajar del carro, tienes que entrar al banco, hacer una diligencia, no te preocupes, esto queda colgado y puedes entrar a nuestro canal y ver esta y todas nuestras transmisiones diariamente para que no te pierdas de nada de nuestra magnífica información. ¿Eres del Team Instagram? Pues bienvenido. Tenemos 2 cuentas de Instagram para ti, @Unión Radio 102 y @Soy Cristina Coronado. Puedes seguirnos, de vuelta te vamos a seguir también y allí también vas a tener acceso a nosotros a través de estas cuentas. De hecho, puedes interactuar por vía DM
en los live que hacemos, en las historias que montamos, en las cajitas de preguntas, todo lo que tú desees hacer lo podemos hacer a través de estas interacciones. Y si eres de la vieja usanza, te gusta tener a la persona en tiempo real, escuchar preguntas y respuestas, pues llámanos al 0251-254-9583. Múltiples plataformas para ti, porque en Unión Radio estamos conectados contigo y Jurídicamente Hablando comienza así. La información legal que necesitas, siempre a tu alcance. Te mantenemos al día con las últimas noticias jurídicas por Unión Radio 102.3 FM. Vamos a comenzar con noticias nacionales porque hemos escuchado y hemos tenido acceso a la información acerca de la captura de 2 nuevos grupos terroristas en nuestro país presuntamente. Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó sobre la captura de 2 nuevos grupos terroristas en nuestro país en los últimos 15 días. Durante la clausura de la plenaria extraordinaria del 5º Congreso del PSV, el mandatario nacional destacó que estos grupos se encuentran en plena fase de desmantelamiento y que sus integrantes están siendo judicializados conforme a las leyes venezolanas. Según Maduro, los planes de estas células terroristas incluían atentados con bombas y ataques contra la población. En este contexto, instó a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad a no bajar la guardia frente a las amenazas de los presuntos enemigos de Venezuela. Sabemos bien el modus operandi de los enemigos de Venezuela. No son 2 días. Venezuela tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al gozo pleno de su vida diaria. Así lo indicó en su alocución. Asimismo, resaltó el papel fundamental de las fuerzas de inteligencia, de contrainteligencia, de seguridad policial y militar en el país. Al mismo tiempo, recordó que estas instituciones están trabajando continuamente para proteger cada palmo del territorio nacional y garantizar la paz y tranquilidad de los venezolanos. Finalmente, recordó que los enemigos del país continúan conspirando, por lo que es necesario mantener la vigilancia constante. En este orden de ideas, importante entonces verificar la transparencia de la judicialización de estas personas que, independientemente de lo que hubieran hecho o no, como todo ciudadano, tiene derecho a la defensa, porque precisamente como Estado soberano que respeta las garantías constitucionales, hacemos lo propio para que se garantice desde el punto de vista jurídico la defensa de estos individuos, accedan a las pruebas que se tienen en su contra y se cumpla con el principio del debido proceso, que es lo que a todo evento le da transparencia a la justicia en el mundo. El derecho a la defensa es inviolable, jurídicamente hablando. Vámonos a España, en donde les cuento que una mascota fue rescatada de una azotea por la policía local en condiciones deplorables al borde de la muerte. Fue condenado por tener a su perro al borde de la inanición el propietario del animalito. El juzgado de lo penal número 6 de Las Palmas ha condenado a 12 meses de prisión por maltrato animal continuado al propietario de un perro de raza Cocker que la policía local rescató de una azotea de la capital Gran Canaria cuando estaba al borde de la muerte por inanición. La sentencia, dictada de conformidad con el acusado, declara probado que durante un periodo de tiempo indeterminado, el acusado tuvo en su poder al perro en la azotea de su vivienda en la capital, rodeado de excrementos y micciones, sin vacunar contra la rabia y prescindiendo de proporcionarle, a sabiendas de que afectaría gravemente su salud o moriría, comida y bebida en cantidad mínimamente adecuada, así como la correspondiente asistencia veterinaria de todo tipo. La resolución expone que cuando fue rescatado, el perro presentaba enfermedades y evidentemente estaba en un estado caquético o famélico, siendo claramente visibles todos los salientes óseos, que son las costillitas, las vértebras lumbares y las clavículas. Además, padecía deshidratación, dermatitis y tenía infecciones cutáneas graves. Esto evidentemente muestra entonces también un índice de crueldad en el trato animal. Y fíjense que, como siempre he dicho, el derecho penal es una forma de control social, es una forma de ejemplificarle a los demás
personas qué les ocurriría si cometen una u otra conducta. Y por ello es importante que reflexionemos acerca del tratamiento que le estamos dando a nuestras mascotas. Tenemos un vecino por ahí que vemos que constantemente maltrata a sus mascotas, que constantemente están chillando, en el caso de que fuesen perritos, esos pobres perritos que los vemos que colocan, así como el caso de este español, a sus mascotas en los techos con un ánimo de cuidar, me imagino. Es un tema bien interesante porque si bien es cierto, la mascota forma parte de tu derecho de propiedad, ¿ok? Tú puedes de pronto decidir si en algún momento del día colocas a tu mascota en el área del techo como para cuidar, ¿ok? Esto es muy propio de locales comerciales, de talleres, y es bastante común. No es menos cierto que el pobre animal no puede estar ahí todo el día. Hay condiciones de sol, condiciones de lluvia, condiciones propias de alimentación que lo exponen a un maltrato y que evidentemente también están protegidos por ley. Entonces, por esta razón es interesantísimo que sepamos que cuando estamos en presencia de una persona que no tiene la empatía para cuidar un animalito, estamos en presencia de un individuo con un estado de peligrosidad. Y esto es lo que yo siempre resalto. Desde el punto de vista criminológico, a mí me llama muchísimo la atención una persona que es capaz de matar un gato, una persona que es capaz de golpear a un perrito, porque por lo menos en mi caso, yo que soy dueña de perros y he tenido perros toda la vida, puedo dar fe de la bondad de estos animales, incluso cuando no les han dado comida, cuando se han quedado solos, cuando están enfermos, ellos tienden a mover la colita y a ir tras de ti por más cariño. Entonces no puedo entender cómo en la mente humana existe tal nivel de maldad. Esto evidentemente tiene que ser una advertencia para potenciales riesgos futuros. Una persona que es capaz de lastimar a un animal indefenso, es capaz de lastimar más adelante a otro individuo. Entonces es interesante que este tipo de conductas se replieguen y se verifique que hay una responsabilidad penal allí. Yo considero que debe haber también una responsabilidad subsidiaria, una colateralidad allí entre las otras personas que residen en una misma vivienda. Se han visto casos de personas grupos familiares que tienen y saben de maltrato animal, pero entonces dicen, eso no es conmigo porque ese perro no es mío, pero es que tú convives allí. Entonces, si usted está pasando por una situación de esa, en donde usted tiene un integrante de su grupo familiar que no le está dando el cuidado correspondiente a ese perrito, a esa mascota que sea cualquiera fuere, usted está en el deber de formular la denuncia, de avisar a las autoridades, de advertir o de por lo menos buscar un hogar de cuidado para ese animalito para que no pase esa situación. Si por el contrario es usted vecino de una persona que está haciendo esto, como es el caso de este español, ponga de conocimiento a las autoridades a los efectos de que esto se haga lo pertinente. Recuerdo que hace aproximadamente un año, no sé si en este momento nos está escuchando la señora María, ella era asidua de mi otro programa de radio en Onda 104.5 y nos hizo una llamada telefónica para decirnos que desde su casa veía un perrito que estaba en la calle tal con tal, haciendo pues desde hace muchísimo tiempo allí una presunta guardia, y el pobre perro estaba pasando lluvia y todo. Hicimos la denuncia en ese momento públicamente y al cabo de 2-3 días la señora María nos llamó para darnos las gracias porque habían bajado el perrito de ahí. Entonces, ¿qué pasa? El llamado es a la solidaridad, al hecho de que aunque el tema no sea directamente con nosotros, sí puede ser nuestro problema. Porque, repito, esa persona que vive cerca de usted y que maltrata a un animal está gestando un estado de peligrosidad que en algún momento se puede revertir en su contra, en contra de sus hijos, en contra de sus nietos o en contra de sus propias mascotas. Y por esta razón es importante que veamos esto como una forma de ejemplo social. La justicia tardía no es justicia, jurídicamente hablando. Y hay algo que le está dando también la vuelta al mundo y tiene que ver con la postura de Donald Trump, específicamente ahora con el tema de la Corte Penal Internacional. La Corte respondió a Donald Trump que la había calificado de ilegítima. Recordemos que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional acusándola de acciones ilegítimas e infundadas contra los Estados Unidos y su aliado cercano, Israel. Esta medida impuso restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitaba Washington.
Fíjense que el tribunal con sede en La Haya dijo el viernes pasado que condena la medida y dijo que Estados Unidos pretende dañar su labor judicial independiente e imparcial. La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten. Así dijo en su comunicado la Corte Penal Internacional. Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades que han ocurrido en todo el mundo. En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por los presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante del Hamas. Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el día jueves por la mañana acusaba a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya de crear una vergonzosa equivalencia moral entre el Hamas, o Hamas como lo llaman algunos, e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo. Por su parte, la orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la Corte Penal Internacional sientan un precedente peligroso que pone evidentemente en un estado de peligro a los estadounidenses al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto. No son las primeras sanciones. Les recuerdo que Estados Unidos, al no ser miembro de la Corte Penal Internacional, ya ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses. La Casa Blanca acusó a la Corte Penal Internacional de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa y de ignorar a Irán y a los grupos anti-israelíes. Trump ha criticado repetidamente a la Corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato. En el año 2020 impuso sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Estas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Biden. Trump insiste en su propuesta sobre Gaza. La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que los Estados Unidos se apodere de Gaza y evidentemente reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la Riviera del Medio Oriente. Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran esta idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el día jueves. Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses. Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el día miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un periodo interino mientras se lleva a cabo la reconstrucción según la propuesta. En cualquier caso, Trump firmó la orden que sanciona a la Corte Penal Internacional mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio. Esto va a seguir trayendo muchísima tela que cortar y si usted es como yo, que le gusta hacer seguimiento a través de un portal serio, utilice la BBC News Mundo, que es el cual yo me apoyo. Todos somos iguales ante la ley, jurídicamente hablando. Volvemos a nuestro país y les cuento que Padrino López anunció el desmantelamiento de 17 campamentos de narcotráfico en la frontera. En un comunicado reciente, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reveló los detalles de la operación militar denominada Relámpago del Catatumbo, llevada a cabo en la región fronteriza con Colombia. La operación, iniciada el viernes pasado, abarcó un área de 10.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose por los municipios Colón, Semprún, Catatumbo en el Zulia y García de Evia en el estado Táchira. Desde un video compartido en redes sociales, Padrino López describió el impacto de la operación. Hemos desmantelado un total de 17 campamentos, incluyendo sitios de alojamiento, procesamiento de drogas y logística. Además, hemos identificado campamentos utilizados para el almacenamiento de químicos destinados al
procesamiento de drogas, así lo afirmó. El ministro también subrayó lo que tiene que ver con la magnitud de la operación contra el narcotráfico en la zona, detallando la destrucción de 2 pistas de aterrizaje ilegales y 27 vehículos vinculados al delito. La incautación de 655 kilos de cocaína fue otro de los logros destacados durante esta operación. Además de los esfuerzos contra el crimen organizado, Padrino López resaltó el componente humanitario de la operación. Hemos acogido a más de 2.000 personas que han cruzado la frontera huyendo de la violencia en Colombia, indicó. Se ha brindado asistencia integral que incluye alimentación, servicios de salud y educación para los niños, subrayando el carácter humanitario de esta misión. Sin embargo, el comunicado no menciona la captura o el enfrentamiento directo con guerrilleros o narcotraficantes, dejando en el aire, efectivamente, la información en cuanto a la neutralización de los actores claves del narcotráfico en la región, por lo cual es necesario hacerle seguimiento a esta noticia. En todo caso, el hecho de que se le dé un duro golpe a la droga y al narcotráfico es algo que desde el punto de vista jurídico penal nos hace avanzar como sociedad, puesto que esto evidentemente nos ralentiza y nos coloca en un muy mal ojo a nivel internacional. El contrato es ley entre las partes, jurídicamente hablando. Y vamos a cerrar esta primera media hora la vamos a cerrar con parte de lo que fue la entrevista que dio Tarek William Saab, fiscal general de la República, a la BBC Mundo. Palabras más, palabras menos, indicó: usan los derechos humanos para dañar nuestra imagen porque no formamos parte de la órbita de los centros de poder. Tarek William Saab, fiscal general de la República, atribuye a un gran odio las acusaciones que hacen de él de ser el carcelero y el operador de la maquinaria represiva del gobierno de Nicolás Maduro. Esto está en el portal de la BBC News Mundo y lo pueden ver la entrevista completa. Saab, que lleva ya 8 años en el cargo y que es una de las figuras que ha representado evidentemente al tema del gobierno nacional, ahora es precisamente uno de los que está haciendo las informaciones en cuanto a lo que está ocurriendo a nivel de las detenciones. En este sentido, establece, y así lo reseña esta entrevista, que el presidente Maduro ha vuelto a proponer una reforma de la Constitución y que el mundo, en aras de justificar esta reforma constitucional, no es el mismo de hace 30 años y que ha cambiado. Existen cosas importantes que tenemos que modernizar, indicó, pero en base a un principio tan importante como lo que es el principio de la progresividad en materia de derechos humanos. El tema de los derechos humanos en nuestra Constitución es transversal, lo ocupa de principio a fin, desde el preámbulo hasta las disposiciones finales, pasando por todos los títulos y capítulos. Por esta razón, entonces, rinde esta entrevista a la BBC estableciendo que cada una de sus acciones son completamente dentro del marco constitucional. Quien le quiera echar un ojo, repito, se encuentra en el portal de la BBC News Mundo en una perspectiva bien objetiva que puede verificar los 2 puntos del entrevistador y del entrevistado con completa parcialidad. Hasta aquí la primera media hora de programa. No se vaya porque al regreso seguiremos con más noticias de lo que ha acontecido en el mundo jurídico durante esta semana acá en Jurídicamente Hablando. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado.
exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos, jurídicamente hablando. Estamos de vuelta acá en Jurídicamente Hablando y yo soy Cristina Coronado, moderadora y productora de este espacio para que te acerques cada día más al derecho. El día de hoy, viernes, nos estamos paseando por un recuento de las noticias jurídicas que están en boga durante esta semana para que no te pierdas de nada desde el punto de vista jurídico. Te cuento que volvemos a los Estados Unidos, pero en este momento vamos a dejar quieto al presidente Trump porque vamos a hablar de los casos de Diddy Combs, este actor, este artista estadounidense que se ha visto envuelto en una cantidad de polémicas por ataques sexuales. Vemos que el día de ayer también salieron nuevas acusaciones en relación a todo lo que tiene que ver con su conducta completamente reprochable. Sexo en los estudios, amenazas de sicarios. Antiguos empleados de Diddy Combs hablan con la BBC sobre el imperio musical del rapero acusado de tráfico y de abuso sexual. Tengo tanto dinero ahora que podría contratar a alguien para que te mate y nadie lo sabría. Nadie te echaría de menos. Nadie sabría nada. Imagínense ustedes. Esta es una de las múltiples amenazas que en algún momento presuntamente Sean Diddy Combs dijo a una persona que se atravesaba en su camino desde el punto de vista en cuanto a lo que era su trayectoria profesional. El ex ejecutivo musical Daniel Evans cuenta que todavía recuerda esta amenaza de su antiguo jefe, Sean Diddy Combs, entonces conocido como Puff Daddy. En 1997, dice, en la oficina de Nueva York del sello musical de Combs, Bad Boy Records, ganador del premio Grammy, y le dijo que justamente esto es como lo que se logra con dinero. Casi 3 décadas después, su legado está en ruinas mientras espera en prisión el juicio de cargo por tráfico sexual y crimen organizado, además de enfrentar decenas de demandas que lo acusan de drogar y agredir en fiestas fastuosas, hoteles de lujo y en el estudio de grabación de su sello. Él, por supuesto, niega todas las acusaciones. La BBC habló con más de 20 personas que trabajaron con Combs en Bad Boy Records, incluidos ex ejecutivos, asistentes y productores que describen por primera vez incidentes preocupantes que dicen haber presenciado durante el ascenso del magnate por allá en los 90. Algunos ejecutivos afirman que se quedaron preocupados después de ver a Combs teniendo sexo con mujeres en el estudio, incluido un incidente en el que un empleado dice que la joven no pareció reaccionar cuando él entró. Otra empleada se quejó de que Combs le pidió que le llevara condones, una empleada de limpieza, imagínense ustedes. Por esta razón, entonces, se hizo este trabajo bien interesante de investigación, que si le quieren hacer seguimiento a este caso, hagan acceso a este portal para que lo vean. Fíjense que sabemos, que no es un secreto para nadie, el ascenso meteórico que Sean Combs tuvo desde el año 93, que es cuando sale a la palestra pública, hasta los últimos años, ¿ok? Recordemos que recibió evidentemente una gran cantidad de premios, de dinero, prácticamente era el rey Midas de todo lo que tenía que ver con el rap y el hip hop norteamericano, por aquello de que las producciones que hacía se convertían en muy corto tiempo en hits y ganaban todos los premios que tuviera justamente en sus categorías. Y esta es la parte bonita de la historia. Sin embargo, la contraparte y la otra cara de la moneda es que esta conducta y todos estos premios y este alimento al ego parece que se le fue muy alto en la cabeza y comenzó a demostrar una conducta bastante reprochable. Felicia Newsom, directora del estudio de grabación de Daddy's House entre el 94 y el 2000, afirma que en aquella época era muy extendida esta conducta inapropiada en toda la industria musical. Era algo anormal que una persona formulara una denuncia porque estaban normalizadas este tipo de situaciones.
Además de ello, establece que se trata de una especie de conducta que se encontraba allí conocida por muchas personas y a menudo las relaciones sexuales en este tipo de lugares formaban parte, si se quiere, de un acuerdo. Sexo, drogas y rock and roll particularmente, ¿no? En los años 2000 el estudio de grabación de Daddy's House cambió aún más, según cuentan los ex empleados, y todo esto está saliendo en lo que tiene que ver con la investigación en contra de Sean Diddy Combs. Evans, por su parte, se mostró escéptico sobre algunas de las acusaciones hasta que vio las imágenes de Cassandra Ventura, quien fue pareja de Combs durante 10 años y fue artista de Bad Boy Records, en las que ella fue brutalmente golpeada por el rapero en un hotel de Los Ángeles en el año 2016. Ventura fue la primera persona en demandar a Combs en noviembre del año 2023, alegando que el rapero la atrapó en un ciclo abusivo de violencia y tráfico sexual, imagínense ustedes, durante su relación. Combs resolvió la demanda al día siguiente por una cantidad no revelada. Sin embargo, esto fue lo que trajo esta especie de bola de nieve que ahora no se ha detenido y que ahora la vemos judicializada, y tenemos a esta persona en prisión esperando un juicio en la cual las otras personas se atrevieron también a denunciar y a demandar. Y esto es, si se quiere, una de las cosas más reflexivas de este caso. Más allá de la responsabilidad penal o no que tendrá que enfrentar este ciudadano de ser encontrado culpable, más allá de las consecuencias a sus finanzas, a su reputación y a todo esto que implica evidentemente un seguimiento de un proceso penal, está el hecho de que al existir una denuncia de esta naturaleza, existe un efecto dominó entre otras personas que se atreven a hacerlo. En los casos de agresiones sexuales en el medio del show business, recordemos que en muchos casos las personas no quieren verse envueltas en esto por un tema de reputación. Recordemos que el show business en sí mismo se mueve a través de la reputación. Pero cuando ocurren este tipo de situaciones, vemos que otras personas se arman de valor y empiezan a salir a la luz pública una cantidad de cosas que aparentemente estaban sepultadas en décadas, como es el caso de Diddy, y que evidentemente llaman poderosamente la atención. Algo que todavía no ha ocurrido y que creo desde el punto de vista del marketing y el estilo en el que se maneja J.Lo no ocurrirá es su declaración al respecto. Recordemos que ella fue su pareja sentimental, porque sería interesante desde el punto de vista de su conducta predelictual conocer cuál era este comportamiento y si en algún punto ella también fue víctima, como lo han demostrado ser la mayoría de sus parejas. Lo cierto es que participe o no, ya las cartas están echadas y ya tanto abogados de la defensa como de la acusación fiscal están haciendo lo propio para todo lo que va a ser un juicio bien interesante para los estadounidenses y para el mundo entero en cuanto a la demostración de todo lo que se hace cuando hay excesos de poder, cuando hay excesos de dinero y cuando no hay un control de los niveles de límites del estado de peligrosidad de cada uno de los ciudadanos y cuando hay una normalización, como bien lo decían algunos testigos, en la industria musical de este tipo de comportamientos que no pueden estar a la orden del día. Recordemos que una cosa es la capacidad artística y la necesidad o el deseo, el sueño, el anhelo que pueda tener cualquier persona que sienta que tiene dotes artísticos de llegar a determinado punto o a determinado escalón en lo que tiene que ver con su trayecto musical, y otra muy diferente que no debe ser compaginada es el hecho de que tenga que hacer sacrificios de tipo sexual para llegar allí, sea hombre, sea mujer. Y en este sentido, esta es una de las cosas que se está llamando poderosamente la atención, el hecho del alto precio que ha tenido que pagar a nivel de dignidad humana aquella persona que ha sido víctima de estos abusos de poder de alguien que en su momento tuvo el dominio de la industria musical. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Vámonos a El Salvador. Les cuento que el Bitcoin deja de ser moneda de curso legal en El Salvador menos de 4 años después de ser el primer país del mundo en adoptarla. El Salvador le retiró al Bitcoin la condición de moneda de curso legal menos de 4 años después de haber sido
impuesta con el impulso del presidente Nayib Bukele en el primer país en adoptarlo. Así se desprende de la reforma a la ley Bitcoin que la Asamblea Legislativa de ese país controló, aprobó en el mes de enero, a finales del mes de enero de este año. Con la modificación de 6 artículos y la eliminación de 3 de la primera legislación aprobada en septiembre del año 2021, el criptoactivo dejó de ser la moneda oficial. Su uso quedó relegado a intercambios entre ciudadanos y empresas privadas y su aceptación pasa de ser obligatoria a voluntaria. El proyecto de reforma fue presentado por la ministra de Turismo, Morena Valdés, a petición del presidente Bukele, quien, a pesar de no ser muy activo en redes sociales, no se ha hecho eco del tema. Tiene lugar evidentemente en un contexto económico complicado para el país y en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de $1.400 millones, para el cual la entidad puso como una de las condiciones mitigar los riesgos en el Bitcoin. En diciembre del 2024, el organismo internacional y las autoridades salvadoreñas llegaron a un acuerdo técnico al respecto, pero El Salvador debía cumplir los requisitos establecidos para que el directorio ejecutivo de la FMI lo aprobara definitivamente en este mes de febrero. Esto ocasionó una especie de redacción confusa. La reforma no tardó en generar confusión y críticas por la nueva redacción de algunos de los artículos. El que más desconcierto generó fue la modificación del primer artículo de la ley, del que se eliminó el término moneda, pero se dejó el de curso legal. ¿Y qué es eso de que el Bitcoin se regule como de curso legal? Así se pregunta el abogado constitucionalista Enrique Anaya. La clave es que desaparece el concepto de la moneda. Y esto lo aclara el economista o la economista Julia Evelyn Martínez. Por ejemplo, el euro es de curso legal en el país europeo, por ejemplo, porque las personas pueden usarla de manera opcional si ambas partes están de acuerdo. Pero no es moneda de curso legal porque nadie está obligado a aceptar pagos en euros en otro país. Por esta razón, recordemos que esto ha sido el espíritu de la reforma de esta ley y ha generado bastante confusión. No quiero imaginarme el ciudadano de a pie salvadoreño que entonces tuvo que adaptarse a la transición de una moneda en papel, impresa y evidentemente tangible, a una moneda electrónica y ahora nuevamente volver atrás. La economía en lento crecimiento es uno de los títulos que evidentemente están allí teniéndose en el ojo, puesto que recordemos que El Salvador fue por 5º año consecutivo la economía que menos creció de la región. Asimismo, importa más de lo que exporta, lo que llevó al país a tener en el 2023 un déficit de la balanza comercial de más de $8.000 millones. Y eso en parte se recompensa con las transferencias que reciben los salvadoreños de sus familiares en el exterior. En los primeros 7 meses del 2024, las remesas alcanzaron un monto, escuchen ustedes, de $4.756 millones, según datos del Banco Central de Reserva. Mientras que el 52% de la población, que son aproximadamente 3.3 millones de personas, se mantienen en una situación de estrés alimentario, es decir, se ven en aprietos para conseguir comer todos los días. Y por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en su última investigación sobre los puntos críticos de hambre a nivel mundial, incluyó a El Salvador como país a monitorear. Así que veamos qué consecuencias desde el punto de vista económico va a traer para El Salvador el haber dejado de utilizar la moneda Bitcoin como curso legal. Esperemos que acomoden su economía porque lo que ocurre, evidentemente, en un país, querrámoslo o no, en algún punto puede afectar a otro. La ley al alcance de todos. Jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM.
Actualmente estamos viendo la inteligencia artificial por todos lados. Estamos notando cómo en cada una de las esferas cada vez más la inteligencia artificial está tomando terreno, pero lo que no estamos conociendo o lo que quizás no podemos todavía tener acceso muchísimas personas es el hecho de las regulaciones que se están haciendo a la inteligencia artificial y en mi criterio esto es lo primero que deberíamos conocer. Recordemos que las regulaciones de la inteligencia artificial buscan garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, sean éticos y sean fiables. Estas regulaciones se centran en proteger la seguridad, la privacidad y los derechos humanos. Les voy a decir algunos de los principios de las regulaciones de la inteligencia artificial, como para que nos pongamos en contexto acerca de la importancia de regular, jurídicamente hablando, este tipo de tecnología que se nos puede ir de las manos si no la utilizamos correctamente y si no establecemos regulación en su utilización. Prohibir sistemas de inteligencia artificial que sean una amenaza para la seguridad, los derechos humanos o los medios de subsistencia. Y este principio en la regulación de la inteligencia artificial es algo en lo que todos deberíamos considerar por aquello de la amenaza para la seguridad en el entendido de la existencia de drones con inteligencia artificial que están cargados de armas. Esto puede constituir un problema gravísimo de seguridad, no solo para las naciones a nivel de fronteras, sino también para los particulares. Por ello es importante que esto se regule. Además, el tema de los derechos humanos, pues esto abarca una gran cantidad de cosas, desde la privacidad propiamente dicha hasta todo lo que tiene que ver con la creación de contenido a través de inteligencia artificial en donde aparezca una persona. Se vio hace algunos meses una demanda colectiva de actores de Hollywood que estaban negados y rechazándose al hecho de que se crearan imágenes o escenas con lo que son sus imágenes en base a una inteligencia artificial, no solo por el tema monetario, sino también por la autorización o no de hacerlo. Y en este sentido hay una controversia jurídica bien interesante en el aspecto de establecer que tú publiques algo en una red social, en cualquier portal que permita que tu imagen esté por ahí rodando y que cualquiera entonces utilice esa imagen para crear un video o para hacer un contenido. Esto también forma parte de los derechos humanos. El libre desarrollo de la personalidad no puede estar viéndose limitado por la inteligencia artificial. Y ni qué decir de los medios de subsistencia, cuando hablamos de inteligencias artificiales capaces de sustituir a las personas en el ejercicio de su derecho al trabajo, entonces aquí la cosa se está poniendo peligrosa. Yo no quiero ser en este caso paranoica con el tema de la inteligencia artificial porque considero fervientemente que cada uno de los avances deben ser utilizados para lograr, en mi criterio, la longevidad humana. Si cada vez más vamos avanzando hacia el estudio de nuestro cuerpo y podemos encontrar formas de combatir o de erradicar problemas terribles como los cánceres y enfermedades degenerativas, pues creo que enhorabuena la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando empezamos a desplazar a los humanos a través de inteligencia artificial, entonces estamos creando un problema real para los medios de subsistencia humano. Si usted, empresario, prefiere contratar un servicio de inteligencia artificial y despedir a 15 trabajadores, entonces allí se está creando un problema en los medios de subsistencia del individuo por la inteligencia artificial. Además, entre los principios de estas regulaciones de la inteligencia artificial está el hecho de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y efectivos. Y esto es importantísimo por aquello de verificar cuál es el plan A, B y C en el caso de que la inteligencia artificial falle. ¿Qué ocurre si de repente no responde al comando que yo estoy dando? ¿Qué pasa cuando usted ve que la instrucción no está siendo percibida? Y yo lo pongo con un ejemplo súper fácil. Usted se le apaga el celular y no lo puede prender y usted cae en pánico. Imagínese qué pasaría si usted tiene una inteligencia artificial que conduce su vehículo, ¿ok? Imaginemos que tenemos acá en Barquisimeto todos Teslas con inteligencia artificial y de repente usted le manda a frenar y el vehículo no frena. Lo que corre riesgo es su vida. Y así las cosas me puedo detener en cualquier cantidad de ejemplos en donde
La garantía de el uso seguro y efectivo de la inteligencia artificial debe estar regulada. La compañía que dote a determinado objeto de inteligencia artificial y este objeto haga labores que pueden constituir un riesgo para terceras personas debe garantizar, y cuando hablo de garantía hablo de indemnizaciones, hablo no solo de vender una inteligencia artificial, un robotcito que te limpie la casa, sino también la capacidad de yo poder demandar a esta empresa que hizo este robotcito que no me hizo caso y que de repente me fracturó un pie porque me quería barrer por donde yo estaba sentada. Entonces son cosas bien interesantes que todavía no estamos viendo porque todavía no han ocurrido estas cosas, pero como buen abogado siempre estoy viendo lo que hay más adelante y lo que hay que prevenir. Además de ello, el tercer principio de la regulación de la inteligencia artificial es la protección a la privacidad de la información y el control de los datos por parte del usuario. Y con ello, señores, les pongo el ejemplo sencillito. Cuando usted está pensando en comprar algo en Instagram, de repente le empiezan a salir publicidades de eso que usted solo pensó que quería comprar. ¿Ha encontrado usted una respuesta a esto? ¿Es casualidad o es causalidad? Imaginemos que esto es solo una pequeña cosa de lo que puede hacer un algoritmo con información suficiente y de lo que puede hacer una inteligencia artificial. Si usted al momento de adquirir cualquier artículo que esté dotado de inteligencia artificial pasa por una base de información o de datos que usted tuvo que llenar para recibir un mejor servicio, entonces allí usted está entregando información confidencial. Y al entregar este tipo de información confidencial, usted se está exponiendo. Por esta razón, es importante que haya una regulación en cuanto al uso de esa información confidencial. Además, uno de los principios, y de hecho es mi favorito, es el garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean incluyentes e igualitarios. Y con esto quiero decir que no solo deberían tener acceso a la inteligencia artificial las personas con alto poder adquisitivo, sino todas las personas para las cuales la inteligencia artificial resulte positiva. Con esto me refiero personas con una discapacidad, personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, algún trastorno de la motricidad y que el uso de la inteligencia artificial les ayudaría a tener una mejor calidad de vida. Si esto no se regula y solamente cae en manos de algunos adinerados, entonces, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Además de ello, prohibir la manipulación cognitiva del comportamiento de personas vulnerables. Ay, aquí esto se está poniendo ético. ¿Qué ocurre si yo establezco una inteligencia artificial de la cual me puedo enamorar? ¿Qué pasa si suministrándole todos estos datos, de repente yo le doy tanta información de mis deseos, de mis anhelos, de mi canción favorita a la inteligencia artificial que empieza a manipularme para hacerme creer que es el hombre de mi vida? Entonces esto es algo que se nos puede escapar de las manos si permitimos que haya una manipulación cognitiva, si permitimos que las emociones entren allí y personas con ciertas vulnerabilidades, como podemos ser cualquiera, entonces estemos a merced de esto. Y finalmente, a mí me parece súper importante esta regulación, es la prohibición del reconocimiento facial en tiempo real y a distancia. ¿Qué ocurre? Usted entonces estará sometido a una persecución constante y no podrá sentirse tranquilo de dónde está sin haber sido vigilado. Esto es lo que se denomina en criminología el sistema panóptico. Esas cárceles que tienen una torre grandísima con una especie de círculo y muchas ventanas en donde están varios custodios allí vigilando, pero que los presos no ven porque tiene papel ahumado y no saben cuándo lo están vigilando. Esto es más o menos esto. El reconocimiento facial a distancia es un peligro. ¿Por qué? Porque evidentemente te coloca en determinados lugares, en determinados momentos, y ni qué decir de las réplicas. Si yo hago un reconocimiento facial de usted entrando a un restaurante, perfectamente yo lo puedo colocar, y lo digo con conocimiento de causa, como uno de los autores de una escena de crimen en un lugar cercano. ¿Por qué? Porque yo supe que usted estuvo allí. Entonces, esto es importante que se maneje con muchísimo cuidado, porque todos los componentes éticos de la inteligencia artificial, de no ser regulados, pueden ser manejados en nuestra contra.
De hecho, quiero decirles, ya para finalizar el programa del día de hoy, que la Unión Europea aprobó la Ley de Inteligencia Artificial incluso en marzo del año 2024 y esto entró en vigor en agosto del año pasado. Esta se trata de la primera ley en el mundo sobre inteligencia artificial y como sé que el tema es de muchísimo interés para ustedes, les prometo un programa completo en donde tratemos el mismo. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para el día lunes para que nos acompañen a escuchar las respuestas a las preguntas que ya nos enviaron esta semana y que tienen que ver con diferentes aspectos del mundo jurídico. El agradecimiento a todos ustedes por decir que sí a esta propuesta jurídica que por demás me apasiona y me contenta que cada uno de ustedes se acerque al mundo de la ley. Agradecimiento especial al equipo que me acompaña en la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer, coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría, producción general Duglimar Lameda, edición y montaje Wanderley Arrieche, controles técnicos Igor Flores, asistencia de producción Oriana Bocaranda y esta servidora Cristina Coronado, quien les desea el mejor fin de semana posible. Nos vemos el lunes. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.